a presentar la respuesta inmune que se genera ante bacterias intracelulares y extracelulares. Las principales vías por las que una bacteria entra a nuestro organismo es por la vía gastrointestinal, genitourinaria y respiratoria. Dependiendo de la bacteria que entra a nuestro organismo, son las células que se van a activar. Dependiendo de la bacteria que entra a nuestro organismo, son las células que se van a activar. Por ejemplo, si entra una bacteria que es pequeña y su virulencia es muy poca, las células fagocíticas van a poder con ella, la van a fagocitar y se va a acabar el problema. Pero en cambio, cuando una bacteria es grande y tiene una virulencia mayor, las células fagocíticas no van a poder con ella. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos que otras células se activen, por ejemplo, la célula NK, los linfocitos T y los macrófagos. La infección bacteriana se da por 4 procesos. La primera es cuando la bacteria ataca a la célula huésped. Después existe una proliferación. Después se invade en el tejido y se destruyen las células del huésped por las toxinas de la bacteria. Pero para que nada de esto suceda, existen mecanismos inmunitarios que a continuación se los van a explicar. Ahora vamos a hablar de los mecanismos mediados por anticuerpos para combatir infecciones por bacterias extracelulares. El primer mecanismo es la neutralización por toxinas. El anticuerpo se puede unir a la toxina neutralizándola, ya que puede ser toxinas citotóxicas. Se forma un complejo anticuerpo-toxina, el cual va a ser fagocitado. Otro mecanismo es la activación del complemento. Aquí la C3b se une a la superficie de la bacteria, actuando como una opsonina. Esta va a incrementar la fagocitosis y por lo tanto la eliminación de la bacteria. Otro mecanismo es por las anafilotoxinas. La C3A y la C5A del complemento van a inducir la desgranulación del mastocito liberando mediadores. Estos mediadores van a provocar la vasodilatación y la extravasación de neutrófilos y linfocitos. Otro mecanismo es la quimiotaxis. Algunos componentes del complemento son quimiotácticos para macrófagos y neutrófilos. Estos son para que lleguen al sitio donde se está dando la infección bacteriana y se dé la fagocitosis. Para que lleguen al sitio de la infección bacteriana y se dé el proceso de la fagocitosis. Ahora les vamos a platicar sobre la respuesta inmune ante las bacterias intracelulares. Los neutrófilos y los macrófagos tienen la capacidad de fagocitar a la bacteria. La bacteria queda dentro del macrófago, ya que es resistente a la fagocitosis. La bacteria rompe el fagosoma y se queda en el citoplasma. En el citoplasma están los factores que hacen que ésta prolifere. Llega el linfocito Th1, que en su interior lleva el interferón gamma. Esta es una citocina, potencializa la actividad micromicida del macrófago y hace que lleguen más para así degradar a la bacteria. Un claro ejemplo de este proceso es Mycobacterium tuberculosis. Algunas bacterias poseen características para poder evadir la respuesta inmune. Algunos ejemplos: algunas bacterias poseen cilios. Lo que hacen estos cilios es que ayudan a que se pegue a la célula huésped. Y las IgA se interponen entre la bacteria y la célula huésped para evitar que éstas se peguen. Pero algunas bacterias poseen proteasa y la proteasa rompe a la IgA para que se una a la célula. Un claro ejemplo es la Neisseria gonorrhea. Las bacterias tienen antígenos en su superficie y son específicos para cada anticuerpo. Estos al recombinarse pierden su especificidad, evitando la unión entre antígeno y anticuerpo, inhibiendo la respuesta inmune. Otras poseen estructuras de superficie, como es la cápsula, y esta inhibe y evita que sean fagocitadas. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae. Algunas bacterias secretan coagulasa, que precipita una cubierta de fibrina alrededor de ella y esta protege de la fagocitosis.
como por ejemplo estafilococos patógenos. Otras bacterias secretan elastasa, que estas desactivan las anafilotoxinas de C3 y C5A convertasa y disminuyen la reacción inflamatoria. Estas resisten la lisis mediadas por el complemento, y un ejemplo son las pseudomonas. Cuando alguna sustancia extraña entra a nuestro organismo, nuestro sistema inmune se activa inmediatamente, evitando que este patógeno genere algún estrés o que desnivele la homeostasis interna que existe. Pero como ya lo mencionamos, hay patógenos o bacterias que son muy resistentes a todas nuestras respuestas inmunes. Es por esto que las bacterias siguen proliferándose y atacando a nuestras células internas, llegando a enfermedades, por ejemplo la tuberculosis, el VIH, que no tienen una cura porque no sabemos cómo acabar con su